Y precisamente para entender todo lo que está ocurriendo alrededor de este tema, nos ponemos en contacto con Esther Chabot, experta en temas en Medio Oriente y experta también sobre la historia que tiene que ver con Siria, sus aliados y lo que viene a continuación. Esther, nos da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por el contacto. Al Sí. contrario. Bueno, si te parecen, hacemos un poco de historia, un poco de contexto para entender justamente la actualidad, porque sabemos que, bueno, son 54 años aproximadamente en donde la familia estuvo en el poder, pero un poco menos después de 30 años del padre, ahora dimite del puesto más importante del liderazgo de Siria, pero con muchos reflejos de inconsistencia, sobre todo cuando lo toman por sorpresa, porque esto se venía así gestando, pero no se imaginaban que tuviera una escalada tan sorpresiva y tan intempestiva de un momento a otro. ¿Esto qué reflejo da del mandato y de la soberanía que tenía en su momento durante tantos años Yasser Arafat? Bueno, pues Bashar al-Assad, el hijo de Hafez Assad, que está desde el año 2000 gobernando a Siria, padeció, por decirlo de alguna manera, una revolución, un intento de tumbar su gobierno desde el año 2011, cuando la primavera árabe se llevó a cabo. Pero durante todos estos años, desde el 2011 hasta la fecha, pues resulta que no se logró terminar con este régimen tan brutal, dictatorial. Realmente se trataba de un gobierno absolutamente tiránico, autocrático, y lamentablemente la guerra civil fue una guerra espantosa en donde se calcula que más de medio millón de personas murieron y que cerca de 6 millones de sirios tuvieron que abandonar el país para refugiarse en muchísimas partes del mundo, en donde en algunos lugares pues hubo toda una serie de consecuencias graves como en Europa, en donde toda esta crisis de migrantes tuvo efectos importantes. Sin embargo, a sangre y fuego, Assad terminó por sofocar aparentemente este descontento social, aplacarlo por la vía de la represión, pero pues a mí me parece que lo que ha sucedido en estos últimos días tiene que ver básicamente con acontecimientos que ocurrieron a lo largo de todo este año, sobre todo a partir de todo el terremoto que se desencadenó en Medio Oriente con el ataque de Israel a Hamas, perdón, el ataque de Hamas a Israel primero y posteriormente toda la guerra esta que sacó de acción a Hezbollah, a Irán, y que también contó con esta distracción que ha tenido Rusia, que ha sido uno de los apoyos de Bashar Assad, ya que su guerra en Ucrania pues le sigue exigiendo inversión de tiempo, inversión de recursos, inversión de armamento. Por lo tanto, Assad perdió sus apoyos, que eran básicamente Rusia, Hezbollah, Irán, que debido a la guerra con Israel, Claro. pues se da esta situación. Esther, Hayat Tahrir al-Sham es este grupo que, digamos, ha asestado este golpe y surge de una facción previamente vinculada a Al-Qaeda. Y esta, digamos, esta vinculación histórica al terrorismo islámico, pues evidentemente también genera preocupación, porque está este doble discurso y la lógica occidental que tenemos de se derrocó a este sistema de gobierno que tenía Bashar al-Assad, pero entonces, teniendo en cuenta esto que mencionamos, que lo vinculan a este grupo, a terrorismo islámico, pues genera una preocupación significativa. ¿Qué le puede entonces esperar a un gobierno o a un posible gobierno sirio, dados las diferentes posturas y grupos que hay en el país? Bueno, efectivamente hay hoy por hoy una gran incertidumbre acerca del futuro porque la masa de rebeldes contiene todo un mosaico de corrientes diferentes, ideológicas, religiosas, probablemente las hay herederas de Al-Qaeda, como sucede con este líder que se llama Abu Muhammad al-Golani, pero este es un hombre que aparentemente se desvinculó ya desde hace tiempo de estos grupos radicales islamistas, pero de cualquier forma es cierto que no se puede
aún en esos momentos aventurar qué es lo que puede ocurrir, porque se trata de una revoltura de corrientes ideológicas, políticas y de etnicidades. Porque hay que recordar que Bashar al-Assad es alawita, que es una rama del chiismo, y muchas de estas fuerzas son sunitas. Entonces, hay también población drusa, hay población cristiana en Siria, todo lo cual hace imposible prever en este momento cuál va a ser el resultado de esta rebelión triunfante, un poco como ocurre con cualquier revolución o cualquier golpe de Estado, en donde no es previsible en los primeros momentos qué es lo que va a ocurrir a futuro. Nosotros en América Latina tenemos ejemplos muy claros de eso. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Nicaragua, ¿no? Bueno, ¿quién hubiera pensado que Ortega, que fue un liberador de la bota de la dictadura nicaragüense, se convirtiera a su vez con el tiempo en un dictador furibundo? Entonces, realmente hoy por hoy creo que hay que seguir observando porque no hay posibilidad de saber hacia dónde se pueden inclinar las cosas. Esther, escuchaba una plática que tuvo mi compañera Claudia Echeverry con el maestro Agustín Berea en la mañana sobre el papel que tiene ahora Irán, porque Irán dice se siente traicionado, se siente desmotivado después de que precisamente Siria no tomó un papel contundente en el conflicto que tuvo con Israel, o que tiene todavía con Israel, y que se desapegó. Pero ahora, en este momento, Irán está haciéndose a un lado. Sí, seguramente va a retomar una posición contundente, pero ¿qué pasa con Irán y con los aliados a partir de la división de Al Jazeera? Bueno, a mí me parece que la decisión de Irán no tiene que ver básicamente con una decepción acerca del papel que jugó Bashar al-Assad durante este año en el marco de la guerra más amplia del Medio Oriente, sino que tiene que ver con una debilidad creciente. O sea, Irán aparecía antes de lo que ha ocurrido en este último año como una potencia que tenía amplias capacidades de movilizar su ejército y de probablemente dar golpes muy impactantes. Sin embargo, a lo largo de este año, realmente con el último ataque que llevó a cabo Israel, en donde cerca de 150 aviones atacaron, bombardearon ciertas zonas específicas de Irán, sin que Irán haya logrado responder de manera alguna en forma eficiente, pues esto mostró que realmente esta fortaleza militar de Irán en la zona no era tal. Y creo que esa no intervención en la arena siria tiene que ver con que sus posibilidades de intervención por lo pronto son limitadas. Bueno, digamos, ¿qué papel está entonces jugando Turquía en este momento? Porque hasta el momento pues ellos no han hecho ningún pronunciamiento, pero hay unas zonas que están bajo el paraguas de la inteligencia turca y donde están participando algunos de estos movimientos. Entonces, ¿qué puede haber influido o participado ahorita Turquía y cómo se puede ver beneficiado a futuro, teniendo en cuenta que pues es un ente influyente ahí en la región, y cómo esto puede mejorar las relaciones con Rusia, de Turquía, con Rusia y con China? Bueno, creo que es un poco complicado todo esta ecuación. El hecho es que Turquía sí ha tenido una presencia muy importante a lo largo de todos estos años, desde el 2011, que comenzó esta revuelta en Siria para derrocar a Bashar al-Assad, sobre todo porque Turquía, su interés básico tiene que ver con que dentro de la zona fronteriza entre Turquía y Siria vive población kurda. Esta población kurda, de etnicidad kurda, es una población que, vive tanto del lado de Siria como del lado de Turquía. Y Turquía, Erdogan, insiste en que los kurdos que viven en Siria son kurdos que apoyan el terrorismo del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que para él constituye un partido terrorista que se opone a su gobierno.
Por lo tanto, Turquía ha tenido presencia a lo largo de todos estos años con fuerzas militares en esa zona de Siria y tiene intereses propios que están contrapuestos con los intereses norteamericanos que pretenden proteger a esa población kurda. Entonces, allí ha habido pues un foco activo de operativos militares a lo largo de estos últimos años y Turquía, pues ahora ante el derrumbe del gobierno de Assad, tiene que recalcular necesariamente sus movimientos. Tiene probablemente que comenzar a adaptarse a esta nueva situación que así como es incierta para nosotros los observadores desde lejos, supongo que también es todavía muy incierto para Turquía qué camino seguir en este momento. Y hablando precisamente, Esther, de esta incertidumbre, de lo que podemos visualizar en los próximos días, por si no fuera suficiente el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Palestina, ahora podremos contemplar una escalada de violencia después de pues este nuevo, por el momento, nuevo gobierno en Siria. Es decir, esta guerra civil se puede extender, puede ser más violenta, más allá de los que marcabas en su momento de los 500,000 muertos, más de 6 millones de desplazados, que podemos ver en temas sobre todo de escalada de violencia en estos días a partir de este hecho. Bueno, a mí me parece que hoy por hoy la violencia está relativamente contenida dentro de Siria porque se supone que Bashar Assad ya huyó, que su primer ministro está dispuesto a colaborar en la constitución de un nuevo gobierno y que hay ciertos liderazgos que están intentando pues tomar las riendas de lo que ocurre en el país. Y por lo pronto pues aparentemente las cosas están a favor de los rebeldes que estarían en el proceso en los próximos días y semanas de intentar formar un nuevo gobierno. ¿Cómo se van a dar estas próximas jornadas? Pues es difícil de prever porque aparentemente pues, el ejército sirio ya dejó las armas, dejó los uniformes y hay una aceptación que ha sido realmente sorprendente porque todo fue cosa de unos cuantos días, de que el gobierno de los Assad, que llevaba más de 50 años, ha terminado. Claro. Entonces, sí. Esther, brevemente y ya para terminar, ¿qué consecuencias puede tener esto para las crisis globales? Bueno, la verdad es que creo que estamos viviendo en un mundo en donde la incertidumbre es la marca de la casa. O sea, tenemos tantas situaciones en proceso de cambio, por ejemplo, la toma del poder por Trump dentro de unos cuantos días, por ejemplo, la guerra en Rusia-Ucrania, la guerra de Israel contra el Hamas, y pues focos de situaciones que están cambiando, como incluso ocurrió hace pocos días en Corea. Sabemos que Corea del Sur, también sabemos que hay movimientos amenazantes de parte de Corea del Norte. Por otro lado, Putin con toda esta capacidad de influir en procesos electorales de otros países. O sea, como que hoy por hoy la bola de cristal de plano no funciona y creo que estamos especialmente dentro de un periodo de muchísima incertidumbre, pues como lo sabemos también aquí en México, qué va a pasar con los migrantes, qué va a pasar con la economía de nuestro país, qué va a pasar con la seguridad en nuestro país. O sea, todo esto realmente pues constituye un momento crítico creo que para el mundo y para la humanidad entera. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther Chabot, experta en Medio Oriente, por habernos acompañado aquí, ponernos en contexto y esperamos pues que nos pueda atender en otra ocasión para seguir ampliando este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Esther. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues cómo termina el año complejo y cómo va a empezar a partir de la llegada de Donald Trump, que también